El arquitecto de la libertad americana en el verano de 1776, un joven abogado de Virginia de 33 años se encerró en una habitación alquilada en Filadelfia para redactar un documento que cambiaría la historia del mundo. Thomas Jefferson, delegado del Segundo Congreso Continental, había recibido el encargo de articular las razones por las cuales 13 colonias británicas en América del Norte declaraban su independencia de la corona inglesa. El resultado fue la Declaración de Independencia, cuyas palabras iniciales resonarían a través de los siglos. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras, escritas con pluma de ganso sobre pergamino, establecieron los fundamentos filosóficos de la democracia moderna. Jefferson no inventó estas ideas, las tomó de pensadores ilustrados como John Locke, Montesquieu y los filósofos franceses que había estudiado vorazmente. Pero su genio residió en articularlas con una claridad y una fuerza retórica que las convirtieron en el credo de una nueva nación y eventualmente en inspiración para movimientos de liberación en todo el mundo. Para comprender quién era Thomas Jefferson en 1776, debemos retroceder a su nacimiento en 1743 en Shadwell, Virginia, en el seno de una de las familias más prominentes de la colonia. Su padre, Peter Jefferson, era un plantador próspero y agrimensor respetado. Su madre, Jane Randolph, pertenecía a una de las familias más antiguas y aristocráticas de Virginia. Desde su nacimiento, Jefferson ocupó un lugar en la cúspide de la sociedad colonial virginiana. Virginia en el siglo XVIII era una sociedad construida sobre dos pilares inseparables: el tabaco y la esclavitud. La economía de la colonia dependía casi exclusivamente del cultivo del tabaco, un producto extremadamente demandante que agotaba rápidamente los suelos y requería mano de obra intensiva. Esta mano de obra era proporcionada por personas africanas esclavizadas, traídas a través del Atlántico, en condiciones de horror indescriptible. Para 1776, Virginia tenía aproximadamente 200.000 personas esclavizadas, representando casi el 40% de su población total. Jefferson heredó su primera persona esclavizada cuando tenía apenas 2 años de edad. A la muerte de su padre en 1757, el joven Thomas, de 14 años, heredó aproximadamente 5.000 acres de tierra y entre 20 y 30 personas esclavizadas. Esta herencia estableció el patrón que definiría toda su vida. Jefferson sería siempre un hombre que predicaba la libertad mientras vivía del trabajo forzado de otros seres humanos. La formación de un ilustrado Jefferson recibió la educación más refinada disponible en las colonias americanas. Estudió en el College of William and Mary, donde se sumergió en los clásicos griegos y latinos, la filosofía, las matemáticas y las ciencias naturales. Su mentor, el profesor William Small, le introdujo al pensamiento de la Ilustración europea, esa corriente intelectual que proclamaba la supremacía de la razón, la perfectibilidad del ser humano y los derechos naturales del individuo. Posteriormente estudió Derecho bajo la tutela de George Wythe, uno de los juristas más respetados de Virginia, y fue admitido al Colegio de Abogados en 1767. Su práctica legal fue exitosa pero breve. Jefferson pronto descubrió que prefería la vida de plantador filósofo a los rigores del litigio. En 1768 comenzó la construcción de Monticello, la mansión, que se convertiría en el símbolo de su visión de la vida ideal. Diseñada por el propio Jefferson, según los principios de la arquitectura neoclásica, Monticello representaba su aspiración de crear un refugio de cultura y refinamiento en las colinas de Virginia. La casa crecería y se transformaría durante décadas.
reflejando siempre las obsesiones estéticas e intelectuales de su creador. En 1772, Jefferson contrajo matrimonio con Martha Wales Skelton, una joven viuda de 23 años conocida por su belleza, su habilidad musical y su considerable fortuna. El matrimonio fue, por todos los testimonios disponibles, profundamente feliz. Martha era compañera intelectual de Jefferson, compartía su amor por la música y la literatura y le dio 6 hijos en 10 años de matrimonio. Sin embargo, este matrimonio trajo consigo una herencia que transformaría la vida de Jefferson de maneras que él nunca podría haber anticipado. El padre de Martha, John Wales, era un próspero plantador y comerciante de esclavos que a su muerte en 1773 dejó a su hija una herencia sustancial, aproximadamente 11.000 acres de tierra y 135 personas esclavizadas. La familia Wales y sus secretos, John Wales, había sido casado 3 veces y había enviudado otras tantas. Tras la muerte de su tercera esposa, tomó como concubina a una mujer esclavizada llamada Elizabeth Hemings. Betty Hemings, como era conocida, era hija de un capitán de barco inglés y una mujer africana esclavizada. Era, por tanto, una mujer de herencia mixta, lo que en el lenguaje de la época se denominaba mulata. La relación entre John Wales y Betty Hemings produjo 6 hijos: Robert, James, Tenia, Crita, Peter y Sally. Estos niños eran, por tanto, medios hermanos de Martha Wales Jefferson, aunque la sociedad de Virginia jamás los reconocería como tales. Según las leyes de la época, los hijos seguían la condición de la madre. Nacidos de una mujer esclavizada, eran esclavos, independientemente de quién fuera su padre. Cuando John Wales murió en 1773, los Hemings pasaron a ser propiedad de Martha Jefferson y por extensión de su esposo Thomas. La familia Hemings ocuparía desde entonces un lugar peculiar en Monticello. Eran parientes de sangre de la esposa de Jefferson, pero también eran su propiedad legal. Vivían en una zona gris entre la familia y la servidumbre, tratados con relativa consideración, pero nunca libres. Sally Hemings tenía aproximadamente 1 año cuando llegó a Monticello. Crecería en la plantación, observando el mundo desde su posición ambigua, demasiado cercana a la familia para ser tratada como una esclava común del campo, pero irrevocablemente separada de ellos por la ley y la costumbre. El estadista revolucionario, mientras tanto, la carrera política de Jefferson ascendía vertiginosamente. Tras redactar la Declaración de Independencia, sirvió como gobernador de Virginia durante la Guerra de Independencia, una experiencia difícil que incluyó la invasión británica del Estado y críticas a su liderazgo. Después de la guerra, fue elegido al Congreso de la Confederación, donde logró que se prohibiera la esclavitud en los territorios del noroeste, una de las pocas medidas concretas contra la institución que aprobaría en su vida. En 1784, Jefferson fue enviado a Francia como ministro plenipotenciario, sucediendo a Benjamin Franklin. Los 5 años que pasó en París fueron transformadores. Se sumergió en la vida intelectual francesa, cultivó amistades con los principales pensadores de la época, presenció los primeros rumblings de la Revolución Francesa y absorbió las ideas más radicales de la Ilustración. Jefferson regresó a Estados Unidos en 1789 para servir como el primer secretario de Estado bajo la presidencia de George Washington. Pronto se convirtió en el líder de la facción que se oponía a las políticas centralizadoras de Alexander Hamilton, sentando las bases del Partido Demócrata Republicano. Tras servir como vicepresidente bajo John Adams, fue elegido tercer presidente de Estados Unidos en 1800 en una elección que él mismo denominó la Revolución de 1800. Como presidente, Jefferson duplicó el tamaño del país con la compra de Luisiana, envió la expedición de Lewis y Clark a explorar el oeste,
redujo la deuda nacional y defendió una visión de república agraria frente al industrialismo hamiltoniano. Dejó la presidencia en 1809, considerado por muchos como uno de los más grandes estadistas que el país había producido. La imagen del filósofo plantador Jefferson cultivó cuidadosamente su imagen pública como el filósofo plantador ideal, un hombre de letras y ciencia que prefería la vida rural a los oropeles del poder, un republicano virtuoso que vivía según los principios que predicaba. Monticello era tanto su hogar como su declaración de principios estéticos y morales. Sus intereses eran enciclopédicos. Diseñaba edificios, inventaba dispositivos mecánicos, estudiaba botánica, coleccionaba fósiles, medía precipitaciones, cultivaba vinos, correspondía con científicos de todo el mundo y acumulaba una biblioteca de miles de volúmenes que eventualmente formaría el núcleo de la Biblioteca del Congreso. Jefferson escribió extensamente sobre casi todos los temas imaginables, dejando un registro epistolar de más de 20.000 cartas. En estas cartas elaboró su filosofía política, su fe en el gobierno limitado, su desconfianza hacia las élites urbanas, su visión de una república de pequeños propietarios agrícolas, su defensa de la libertad religiosa y la separación entre iglesia y Estado. También escribió sobre la esclavitud, y aquí encontramos las primeras grietas en la imagen del sabio ilustrado. Jefferson condenaba la esclavitud en términos abstractos, llamándola un mal moral y político que corrompía tanto al amo como al esclavo. En su borrador original de la Declaración de Independencia, incluyó un pasaje condenando el comercio de esclavos, aunque este fue eliminado por el Congreso. Escribió que temblaba por su país cuando reflexionaba que Dios era justo. Sin embargo, Jefferson nunca tomó medidas significativas para desmantelar la institución. Como presidente, no propuso legislación abolicionista. Como plantador, nunca liberó a la gran mayoría de las personas que esclavizaba. Sus especulaciones filosóficas sobre la inferioridad de los africanos, publicadas en sus notas sobre el estado de Virginia, proporcionaron munición intelectual a los defensores de la esclavitud durante generaciones. Esta contradicción era evidente incluso para sus contemporáneos. El abolicionista británico Thomas Day escribió en 1776, «Si hay un objeto verdaderamente ridículo en la naturaleza, es un patriota americano, firmando resoluciones de independencia con una mano y blandiendo un látigo sobre sus esclavos aterrorizados con la otra». El sistema legal de la esclavitud en Virginia. Para comprender la historia que sigue, es esencial entender el sistema legal que hacía posible la esclavitud en Virginia. Este sistema no era una aberración, sino el resultado de 2 siglos de desarrollo legislativo diseñado específicamente para deshumanizar a los africanos y sus descendientes. Las primeras personas africanas llegaron a Virginia en 1619, y durante las primeras décadas su estatus legal fue ambiguo. Algunos lograron comprar su libertad o fueron liberados. Otros permanecieron en servidumbre indefinida. Pero a medida que la demanda de mano de obra crecía y la oferta de sirvientes contratados europeos disminuía, los plantadores de Virginia desarrollaron un sistema legal cada vez más restrictivo. En 1662, la Asamblea de Virginia estableció el principio de partus sequitur ventrem. Los hijos seguían la condición de la madre. Esta ley, contraria a la tradición inglesa donde los hijos seguían la condición del padre, fue diseñada específicamente para permitir que los plantadores violaran a las mujeres esclavizadas sin consecuencias legales y se beneficiaran económicamente de los hijos resultantes. Leyes posteriores prohibieron a los esclavos poseer propiedades, testificar en tribunales contra personas blancas, aprender a leer y escribir, reunirse sin supervisión blanca, portar armas o viajar sin permiso escrito.
Los esclavos que intentaban escapar o se resistían a sus amos podían ser castigados con mutilación o muerte. Crucialmente, el consentimiento era un concepto legalmente imposible para una persona esclavizada. Un esclavo no podía celebrar contratos, no podía casarse legalmente sin el permiso de su amo, no tenía derecho a rechazar ninguna demanda de su propietario. La persona esclavizada era, en términos legales, una propiedad conversante, un bien que podía hablar pero que no tenía más derechos que una mesa o un caballo. Esta realidad legal es fundamental para entender todo lo que ocurrió entre Thomas Jefferson y Sally Hemings. No importa cuán amable pudiera haber sido su relación, no importa qué promesas pudiera haber hecho Jefferson, Sally Hemings era su propiedad. No podía negarse a sus demandas sin arriesgar su vida y la de su familia. No podía abandonarlo, no podía denunciarlo, no podía buscar protección legal. En este contexto, la palabra consentimiento carece de significado. Martha Jefferson y la promesa a él matrimonio de Thomas y Martha Jefferson terminó trágicamente en 1782. Debilitada por múltiples embarazos, Martha murió en septiembre de ese año, a los 33 años de edad. Jefferson quedó devastado. Según testimonios familiares, permaneció encerrado en su habitación durante 3 semanas, caminando incesantemente de un lado a otro. Cuando finalmente emergió, cabalgaba durante horas por los bosques alrededor de Monticello, acompañado únicamente por su hija mayor, Martha, de 10 años. En su lecho de muerte, Martha supuestamente hizo prometer a Jefferson que nunca volvería a casarse. Él mantuvo esta promesa durante los 44 años que le quedaban de vida. Nunca volvió a contraer matrimonio, y durante mucho tiempo se asumió que había permanecido célibe, dedicado únicamente a la memoria de su esposa y a sus deberes públicos. Jefferson tenía 39 años cuando Martha murió. Era viudo, con 3 hijas pequeñas. 3 de sus hijos habían muerto en la infancia, y estaba a punto de embarcarse en la aventura más transformadora de su vida, su misión diplomática en Francia. Entre las personas que acompañaban a Martha en sus últimas horas, estaba una niña de 9 años llamada Sally Hemings. Sally era la media hermana de Martha, aunque nadie pronunciaba jamás esta verdad en voz alta. Había crecido en Monticello, sirviendo como doncella de las hijas de Jefferson. Era, según descripciones posteriores, de piel muy clara, casi blanca, con cabello largo y lacio. Se parecía, dirían algunos, notablemente a la difunta Martha Jefferson, esta niña que consolaba a las hijas de Jefferson mientras su madre moría. Pronto ocuparía un lugar central en la vida del viudo que había prometido no volver a casarse. Pero esa historia no comenzaría sino varios años después, en las calles de París, lejos de las miradas de Virginia. Parte 2. La realidad privada y el desequilibrio de poder. París, 1787. En el verano de 1787, Thomas Jefferson llevaba 3 años en París como ministro plenipotenciario de Estados Unidos ante la corte de Luis XVI. Había llegado en 1784 acompañado únicamente por su hija mayor, Martha, llamada Patsy, dejando a sus 2 hijas menores, Mary, llamada Polly, y Lucy en Virginia al cuidado de parientes. La tragedia golpeó nuevamente cuando Lucy murió de tos ferina en 1785. Jefferson, devastado, ordenó que Polly, de 8 años, fuera enviada a Francia. Insistió en que viniera acompañada por una mujer esclava adulta que la cuidara durante el viaje transatlántico. Los parientes de Virginia enviaron en cambio a Sally Hemings. Sally tenía aproximadamente 14 años cuando abordó el barco hacia Europa en el verano de 1787. Era joven, pero no era inusual que niñas esclavizadas fueran designadas como cuidadoras. La infancia era un lujo que el sistema esclavista no concedía a sus víctimas. El capitán del barco, Andrew Ramsay, quedó impresionado por Sally.
En una carta a Jefferson la describió como una chica bastante madura para su edad. Esta descripción, aparentemente inocente, presagiaba el destino que esperaba a Sally en París. Sally llegó a París en julio de 1787 con la pequeña Polly. Jefferson las recibió y envió a ambas niñas al convento donde Patsy estudiaba. Durante los siguientes meses, Sally fue entrenada en las habilidades que necesitaría como dama de compañía en una capital europea, costura fina, cuidado de la ropa, peluquería según las modas francesas. Es importante detenernos aquí para considerar quién era Sally Hemings. No poseemos ningún escrito de su mano. Como la mayoría de las personas esclavizadas, probablemente era analfabeta. Lo que sabemos de ella proviene de registros mantenidos por otros. Los libros de cuentas de Jefferson, testimonios de sus hijos y menciones dispersas en correspondencia de la época. Sally era, como se mencionó, de herencia mayoritariamente europea. Su madre, Betty Hemings, era hija de un inglés y una africana. Su padre, John Wales, era completamente inglés. Esto significaba que Sally era solo un cuarto africana, aunque la ley de Virginia la clasificaba como negra y, por tanto, esclavizable. En París, Sally habría experimentado algo completamente nuevo: la ausencia de esclavitud legal. Francia había abolido la esclavitud en su territorio metropolitano, aunque la mantenía en sus colonias caribeñas. Los esclavos traídos a Francia por amos estadounidenses técnicamente podían reclamar su libertad. Sally, si hubiera sabido esto y hubiera tenido los medios y el coraje para actuar, podría haber solicitado ser liberada por las autoridades francesas. Esta realidad legal hace que todo lo que ocurrió en París sea aún más significativo. Sally Hemings estaba en uno de los pocos lugares del mundo donde tenía la posibilidad teórica de escapar de su condición. Lo que le impidió hacerlo fue su total dependencia de Jefferson. No hablaba francés, no tenía dinero, no conocía a nadie fuera de la casa de Jefferson, y toda su familia permanecía esclavizada en Virginia. La naturaleza de la relación, no sabemos exactamente cuándo comenzó la relación sexual entre Thomas Jefferson, de 44 años, y Sally Hemings, de 14 o 15. Lo que sabemos proviene principalmente del testimonio de Madison Hemings, hijo de Sally, dado en 1873 a un periódico de Ohio. Según Madison, su madre le contó que se convirtió en la concubina de Jefferson en París. Madison utilizó específicamente esa palabra, concubina. No llamó a su madre esposa, ni amante, ni pareja. Utilizó un término que denotaba una relación de subordinación sexual. Madison también relató que su madre quedó embarazada en París. Cuando Jefferson se preparaba para regresar a Estados Unidos en 1789, Sally, que ahora tenía 16 años, inicialmente se negó a acompañarlo. En Francia, recordó Madison, ella era libre y no estaba obligada a volver. La respuesta de Jefferson fue negociar. Prometió a Sally que si regresaba a Virginia, le otorgaría privilegios extraordinarios y que todos los hijos que tuviera serían liberados cuando cumplieran 21 años. Sally aceptó estas condiciones y regresó a Estados Unidos, embarazada del primer hijo de Jefferson. Este episodio es revelador en múltiples niveles. Por un lado, muestra que Sally era consciente de su situación y capaz de resistir, al menos temporalmente. Por otro lado, revela las limitaciones de esa resistencia. Su capacidad de negociación se reducía a obtener promesas de mejor trato, no libertad real e inmediata. Y esas promesas dependían enteramente de la buena voluntad de Jefferson, sin ningún mecanismo de cumplimiento. El primer hijo de Sally murió poco después de nacer. Durante las siguientes 3 décadas, Sally daría a luz al menos 5 hijos más. Harriet, nacida en 1795, murió en la infancia.
Beverly, 1798, una hija también llamada Harriet, 1801, Madison, 1805 y Eston, 1808. Las fechas de nacimiento de estos niños corresponden sistemáticamente con las estancias de Jefferson en Monticello, un patrón que sería crucial para establecer su paternidad. La vida en Monticello de regreso en Virginia, Sally Hemings ocupó una posición peculiar en Monticello. Nunca fue asignada al trabajo de campo, que era el destino de la mayoría de los esclavos de la plantación. En cambio, trabajaba como doncella y costurera, tareas domésticas que la mantenían cerca de la casa principal. Vivía en una dependencia adyacente a la mansión, en una de las habitaciones del llamado Paseo de Mulberry Row, donde residían los esclavos domésticos. Su cuarto estaba a pocos pasos de la habitación de Jefferson. Según los registros de la plantación, recibía raciones superiores a las de otros esclavos y ocasionalmente pequeñas sumas de dinero. Pero estas comodidades no deben confundirse con libertad o dignidad. Sally seguía siendo legalmente propiedad de Jefferson. Podía ser vendida, castigada o separada de sus hijos a su voluntad. Cada aspecto de su existencia dependía de su relación con él. Si Jefferson se cansaba de ella, si decidía venderla, si moría sin liberarla, Sally no tenía recurso alguno. Esta es la naturaleza del poder absoluto que define la esclavitud. No la presencia constante de violencia física, sino la amenaza permanente de ella. Un esclavo podía ser tratado con relativa amabilidad durante años, incluso décadas, y un día, sin previo aviso, ser vendido a un traficante que lo llevaría encadenado al Deep South. Esta incertidumbre total era parte integral de la condición esclava. Los hijos de Sally crecieron en Monticello en una situación igualmente ambigua. Eran esclavos, pero también eran hijos del amo. Según testimonios posteriores, Beverly y Harriet, la segunda, eran de piel tan clara que podían pasar por blancos. Madison y Eston eran algo más oscuros, pero aún así notablemente claros. Jefferson no reconoció públicamente a estos niños. No les dio su apellido. No los presentó como sus hijos, no los trató abiertamente como familia. En los registros de la plantación aparecen simplemente como esclavos, aunque con tareas ligeras y nunca vendidos. Madison Hemings recordó que él y sus hermanos fueron entrenados como carpinteros y músicos, habilidades que les servirían después de la libertad. Recordó también que Jefferson era uniformemente amable con ellos, pero no afectuoso. No era un padre en ningún sentido emocional. Era un amo que cumplía a regañadientes las promesas hechas a su madre. El escándalo de 1802 durante años, la relación entre Jefferson y Sally Hemings fue un secreto a voces en Virginia. Los vecinos susurraban, los visitantes de Monticello especulaban, pero nadie con acceso a la prensa se atrevía a publicar la acusación. Esto cambió en 1802, cuando Jefferson era presidente de Estados Unidos. James Callender, un periodista rencoroso que había sido encarcelado bajo las leyes de sedición y que se sentía traicionado porque Jefferson no le había dado un puesto gubernamental, publicó una serie de artículos explosivos en el Richmond Recorder. «Es bien sabido», escribió Callender, «que el hombre a quien deleitamos honrar mantiene y durante muchos años ha mantenido como su concubina a una de sus esclavas. Su nombre es Sally, el nombre de su hijo mayor es Tom. Se dice que su aspecto es muy similar al del presidente». Callender no tenía pruebas documentales, pero tenía fuentes, sirvientes de Monticello, vecinos, personas que habían visto a los hijos de Sally y notado su parecido con Jefferson. Sus artículos desataron una tormenta política. Los federalistas, enemigos de Jefferson, difundieron la historia con deleite. Se escribieron poemas satíricos, canciones burlescas, caricaturas políticas. Jefferson nunca respondió públicamente a las acusaciones.
Su silencio fue interpretado de diversas maneras, como dignidad estoica, como admisión tácita o como estrategia política calculada. Sus aliados emitieron negaciones tibias, sugiriendo que alguno de los sobrinos de Jefferson podría ser el padre de los hijos de Sally. El escándalo eventual pasó. La prensa de la época era ferozmente partidista, y lo que publicaba un periódico enemigo era automáticamente desestimado por los simpatizantes. Jefferson fue reelegido presidente en 1804 por un margen abrumador. La historia de Sally Hemings se convirtió en rumor, luego en leyenda, luego en nota a pie de página que los historiadores respetables preferían ignorar. El cálculo imposible del consentimiento antes de continuar. Es imperativo abordar directamente la cuestión del consentimiento, porque cualquier discusión sobre la relación Jefferson-Hemings que evada este tema es fundamentalmente deshonesta. En el contexto de la esclavitud, el consentimiento sexual es conceptualmente imposible. Esto no es una opinión moderna proyectada hacia el pasado. Es una realidad estructural inherente al sistema. Para que exista consentimiento genuino, deben cumplirse ciertas condiciones mínimas: la capacidad de decir no sin consecuencias adversas, la libertad de abandonar la relación y la igualdad básica de estatus, que permita una negociación real. Ninguna de estas condiciones existía entre Jefferson y Hemings. Sally Hemings no podía decir no. Un rechazo podía resultar en castigo físico, venta o represalias contra su familia. Toda su familia, recordemos, permanecía esclavizada en Monticello. Su madre, sus hermanos, sus sobrinos, todos dependían de la buena voluntad de Jefferson. Sally Hemings no podía abandonar la relación. No tenía a dónde ir, no tenía medios de subsistencia, no tenía protección legal. Escapar significaba convertirse en fugitiva, perseguida por cazadores de esclavos, con el riesgo de ser capturada y vendida al Deep South. Sally Hemings no era igual a Jefferson en ningún sentido relevante. Él era uno de los hombres más poderosos del mundo. Ella era su propiedad legal. Él podía disponer de su cuerpo, de sus hijos, de su vida entera según su voluntad. Ella no tenía ningún derecho que él estuviera obligado a respetar. En estas circunstancias, hablar de una relación amorosa o de romance entre Jefferson y Hemings es un eufemismo que oscurece la realidad del poder. Puede que Sally Hemings desarrollara sentimientos hacia Jefferson. Los seres humanos son capaces de adaptarse psicológicamente a casi cualquier situación. Puede que Jefferson sintiera algo por Sally. Los propietarios de esclavos frecuentemente confundían el poder absoluto con el afecto. Pero lo que no puede existir en una relación donde una parte posee literalmente a la otra es consentimiento libre. La su palabra que describe con mayor precisión lo que ocurrió entre Jefferson y Hemings es violación. Violación sistemática, prolongada, institucionalizada, legal bajo las leyes de Virginia, pero profundamente inmoral bajo cualquier estándar ético coherente. Los hijos de la sombra, los hijos de Sally Hemings, vivieron existencias fragmentadas entre dos mundos. Eran esclavos, pero también eran Jeffersons. Eran tratados con preferencia, pero nunca reconocidos. Eran visiblemente emparentados con su amo, pero obligados a llamarlo señor. Harriet, la hija, fue liberada informalmente en 1822, cuando tenía 21 años, tal como Jefferson había prometido a Sally. Según Madison Hemings, Jefferson le dio $50 y ella se fue a Washington como mujer blanca. Harriet desapareció en la comunidad blanca, pasando el resto de su vida negando su herencia africana. Nunca más tuvo contacto con familia. Beverly, el hijo mayor sobreviviente, también fue liberado informalmente el mismo año. También él pasó como blanco y se estableció en Washington, donde se casó con una mujer blanca que, según Madison, nunca supo que él tenía sangre de color. Madison y Eston
permanecieron en Monticello, hasta la muerte de Jefferson en 1826. Fueron liberados en su testamento los únicos esclavos a quienes Jefferson concedió la libertad. Debieron solicitar permiso especial de la legislatura de Virginia para permanecer en el estado, ya que la ley exigía que los esclavos liberados abandonaran Virginia dentro de un año. Sally Hemings no fue liberada en el testamento de Jefferson. Este hecho, frecuentemente pasado por alto, es profundamente revelador. Después de casi 40 años de relación, después de haberle dado 6 hijos, Sally seguía siendo, a los ojos de Jefferson, una propiedad que debía ser incluida en el inventario de su patrimonio. Sally fue dada su tiempo, informalmente por la hija de Jefferson, Martha Randolph, lo que significaba que podía vivir como persona libre, aunque técnicamente seguía siendo esclava. Vivió los últimos 9 años de su vida en Charlottesville, cerca de sus hijos Madison y Eston. Murió en 1835, aproximadamente a los 62 años de edad. No existe ningún retrato de Sally Hemings, no existe ningún escrito de su mano, no existe ningún registro de sus pensamientos, sus sentimientos, sus sueños. Todo lo que sabemos de ella viene filtrado a través de otros, los registros de Jefferson, los testimonios de sus hijos, las especulaciones de historiadores. Esta ausencia de voz propia es, en sí misma, un testimonio de la violencia de la esclavitud. Sally Hemings vivió 62 años. Fue madre de 6 hijos. Pasó 4 décadas en una relación con uno de los hombres más famosos de su época, y aún así, su interioridad permanece completamente inaccesible para nosotros. La esclavitud no solo le robó su libertad, le robó su voz, su historia, su humanidad plena. El funcionamiento diario de la esclavitud en Monticello para comprender plenamente la vida de Sally Hemings, es necesario entender cómo funcionaba Monticello como plantación esclavista. Jefferson fue propietario de más de 600 personas esclavizadas a lo largo de su vida. En cualquier momento dado, entre 100 y 200 personas vivían y trabajaban en Monticello y las plantaciones asociadas. La gran mayoría de estos esclavos trabajaban en los campos de tabaco, trigo y otros cultivos. Trabajaban de sol a sol, 6 días a la semana, bajo la supervisión de capataces que podían castigarlos por cualquier infracción real o percibida. Recibían raciones mínimas de comida, ropa básica, una vez al año, y vivían en cabañas pequeñas y abarrotadas. Jefferson, como muchos plantadores ilustrados de su generación, se enorgullecía de tratar a sus esclavos humanamente. Esto significaba que prefería incentivos a castigos físicos, que ocasionalmente permitía que las familias permanecieran juntas, que proporcionaba atención médica básica, pero también vendió esclavos cuando necesitó dinero, separó familias cuando le convenía y mantuvo un sistema de vigilancia y control diseñado para prevenir cualquier resistencia. El libro de cuentas de Jefferson, conocido como el Farm Book, proporciona una visión detallada y escalofriante de la administración de la esclavitud. Registra nacimientos y muertes, raciones de comida, distribución de mantas, ventas y compras, todo con la meticulosidad de un contador que gestiona inventario. Los seres humanos aparecen en estas páginas como unidades de producción, evaluados por su capacidad de trabajo, su salud y su potencial reproductivo. Jefferson calculó una vez que los niños nacidos de sus esclavas representaban un incremento del 4% anual de su capital. Los niños, en otras palabras, eran inversiones, activos que maduraban con el tiempo. Esta mentalidad, expresada con la frialdad de las matemáticas financieras, revela la deshumanización total que hacía posible la esclavitud. Las otras voces de Monticello. Sally Hemings no fue la única mujer esclavizada cuya vida fue moldeada por la violencia sexual de la plantación. Su propia madre
Betty Hemings, había sido la concubina de John Wales. Las hijas de Betty probablemente enfrentaron presiones similares de diversos hombres blancos en su entorno. Los testimonios de personas esclavizadas en todo el sur documentan la omnipresencia de la coerción sexual. Las mujeres esclavizadas no tenían protección contra las demandas de sus amos, de los hijos de sus amos, de los capataces, de los visitantes. Los hijos resultantes de estas violaciones aumentaban la riqueza del propietario, mientras las madres eran estigmatizadas, incluso dentro de sus propias comunidades. Esta violencia sexual sistémica tenía múltiples funciones en la economía de la esclavitud. Producía mano de obra gratuita, reforzaba el poder absoluto del amo, degradaba a los hombres esclavizados, incapaces de proteger a sus esposas e hijas, y creaba una casta de esclavos de piel clara que podían servir en posiciones domésticas, perpetuando jerarquías de color incluso dentro de la comunidad esclavizada. Jefferson era perfectamente consciente de esta realidad. En sus notas sobre el estado de Virginia, escribió sobre la mezcla entre las razas con evidente disgusto, sugiriendo que los esclavos liberados deberían ser deportados para evitar la contaminación racial. Nunca pareció aplicar estas reflexiones a su propia conducta. La economía de la esclavitud y las deudas de Jefferson, un aspecto frecuentemente ignorado de la historia de Jefferson, es su relación con el dinero. A pesar de su inmensa riqueza en tierras y esclavos, Jefferson vivió perpetuamente endeudado. Sus gustos refinados, sus proyectos de construcción interminables, su hospitalidad generosa y sus inversiones fallidas lo mantuvieron siempre al borde de la insolvencia. Esta situación financiera afectó directamente a las personas que esclavizaba. Jefferson vendió esclavos para pagar deudas en múltiples ocasiones. En 1792 vendió a personas de Monticello para financiar renovaciones de la casa. En otras ocasiones vendió esclavos problemáticos o que ya no necesitaba. Cada venta representaba la destrucción de familias, la separación de padres e hijos, esposos y esposas, hermanos y hermanas. Jefferson registraba estas transacciones con la misma meticulosidad que aplicaba a la venta de caballos o muebles. Cuando Jefferson murió en 1826, sus deudas ascendían a más de 100,000, equivalentes a varios millones de dólares actuales. Para saldarlas, sus herederos organizaron una gran subasta en la que vendieron casi todo: muebles, libros, obras de arte y más de 130 personas esclavizadas. Las familias que habían vivido en Monticello durante generaciones fueron dispersadas a los cuatro vientos. Padres separados de hijos, esposos de esposas, niños vendidos a extraños que los llevarían a destinos desconocidos. El sueño ilustrado de Monticello terminó, como tantos sueños del sur esclavista, en una subasta donde seres humanos eran golpeados al mejor postor. Sally Hemings, aunque no fue vendida, presenció esta destrucción de la comunidad que había conocido toda su vida. Sus familiares, sus amigos, las personas con quienes había crecido, fueron vendidos y dispersados. Solo sus hijos más jóvenes, Madison y Eston, fueron liberados según la promesa que Jefferson había hecho casi 4 décadas antes en París. Parte 3. Negación, silencio y supresión. Histórica la construcción del mito jeffersoniano. Thomas Jefferson murió el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la adopción de la Declaración de Independencia. Esta coincidencia extraordinaria, compartida con John Adams, que murió el mismo día, fue interpretada por los estadounidenses como una señal providencial. Los padres fundadores, parecía decir el cielo, habían completado su misión terrenal. En las décadas siguientes, Jefferson fue elevado al panteón de los héroes nacionales. Se le recordaba como el autor de la Declaración, el defensor de la libertad religiosa, el presidente que duplicó el tamaño del país, el sabio de Monticello.
Sus escritos fueron publicados, sus edificios preservados, su imagen grabada en monedas y monumentos. Esta glorificación requería un cuidadoso trabajo de edición. Los aspectos incómodos de la vida de Jefferson, su esclavismo, sus deudas, sus contradicciones morales, fueron minimizados o ignorados, y la historia de Sally Hemings fue activamente suprimida. La familia Jefferson lideró este esfuerzo de borrado. Martha Randolph, la hija de Jefferson, que había crecido en 1900 Monticello, mientras Sally Hemings daba a luz hijo tras hijo, negó categóricamente cualquier relación entre su padre y Sally. En su lecho de muerte, en 1836, supuestamente afirmó que los hijos de Sally eran en realidad de Peter Carr, sobrino de Jefferson. Esta negación estableció la narrativa oficial, que perduraría durante más de un siglo. Cuando historiadores posteriores mencionaban los rumores sobre Sally Hemings, invariablemente citaban la refutación de la familia Jefferson. La palabra de los Randolph, descendientes blancos y respetables, pesaba infinitamente más que los testimonios de los descendientes de Sally Hemings. Los mecanismos de la supresión de la historia Jefferson-Hemings operó a través de múltiples mecanismos, todos ellos reveladores de cómo las sociedades manejan verdades incómodas sobre sus figuras veneradas. El primer mecanismo fue el silencio selectivo. Los biógrafos de Jefferson simplemente omitían cualquier mención de Sally Hemings o la relegaban a notas a pie de página. Las biografías más influyentes del siglo XIX y principios del XX, obras que moldearon la imagen pública de Jefferson durante generaciones, trataban el tema como si no existiera. El segundo mecanismo fue la desacreditación de las fuentes, cuando los testimonios de los descendientes de Hemings no podían ignorarse completamente, eran desestimados como poco confiables. Los historiadores argumentaban que los afroamericanos, especialmente los antiguos esclavos, no eran testigos creíbles. Sus memorias familiares eran descartadas como fantasías, ilusiones o mentiras interesadas. Este sesgo racista era explícito en algunos casos, implícito en otros, pero omnipresente. La historiografía tradicional consideraba que las fuentes respetables eran documentos escritos por hombres, blancos educados. Los testimonios orales de comunidades afroamericanas, transmitidos de generación en generación, no merecían el mismo peso. El tercer mecanismo fue la construcción de narrativas alternativas. La teoría de Peter Carr, el sobrino de Jefferson, se convirtió en la explicación estándar para el parecido entre Jefferson y los hijos de Sally Hemings. Esta teoría tenía múltiples ventajas, preservaba la reputación de Jefferson, explicaba las evidencias físicas y dirigía la culpa hacia una figura menor cuya reputación podía ser sacrificada. El cuarto mecanismo fue la hostilidad activa hacia quienes desafiaban la narrativa oficial. Cuando historiadores o periodistas intentaban investigar seriamente la cuestión, enfrentaban resistencia de instituciones, colegas y el público. Sugerir que Jefferson había tenido hijos con una esclava era visto como un ataque a la nación misma. El testimonio de Madison Hemings en 1873, un periódico de Ohio llamado Pike County Republican, publicó una entrevista con Madison Hemings, entonces un anciano de 68 años, que vivía como hombre libre en el sur de Ohio. Esta entrevista, conducida por el editor S.F. Wetmore, proporcionó el relato más detallado disponible sobre la vida de Sally Hemings y su relación con Jefferson. Madison contó la historia de su familia desde Betty Hemings hasta su propia vida como hombre libre. Describió cómo Sally se convirtió en la concubina de Jefferson en París, cómo negoció la promesa de libertad para sus hijos, cómo vivió en Monticello durante décadas. Madison no expresó amargura hacia Jefferson. Su tono era factual, casi distante.
el de alguien que relata eventos que ocurrieron hace mucho tiempo. El testimonio de Madison era extraordinariamente detallado y donde podía ser verificado con fuentes independientes, extraordinariamente preciso. Las fechas que proporcionó coincidían con los registros de Jefferson. Los nombres y relaciones familiares que describió podían confirmarse en documentos de la plantación. Su descripción de la vida en Monticello era consistente con otras fuentes. Sin embargo, el testimonio de Madison fue recibido con escepticismo o directamente ignorado por la historiografía dominante. Los historiadores blancos del siglo XIX y principios del XX lo descartaron como los recuerdos confusos de un anciano o como las invenciones de un hombre que buscaba asociarse con un nombre famoso. Esta recepción ilustra perfectamente el funcionamiento del racismo epistémico, la suposición de que los afroamericanos no pueden ser testigos confiables de su propia historia, que sus memorias familiares son menos válidas que los documentos oficiales producidos por personas blancas, que su palabra puede ser ignorada cuando contradice la narrativa dominante. La historiografía del siglo XX, durante la mayor parte del siglo XX, la historiografía académica sobre Jefferson mantuvo un silencio estudioso sobre Sally Hemings. Las biografías monumentales de la época, obras como el Jefferson and His Time de Dumas Malone en 6 volúmenes, 1948-1981, dedicaban apenas unas páginas al tema, y esas páginas estaban dedicadas a refutar las acusaciones. Malone, considerado el biógrafo definitivo de Jefferson, era particularmente vehemente en su negación. Argumentaba que Jefferson era demasiado moral, demasiado refinado, demasiado consciente de las convenciones sociales para haber mantenido una relación con una esclava. Los testimonios de los Hemings eran la propaganda de los enemigos de Jefferson, perpetuada por personas que buscaban manchar la reputación del gran hombre. Esta posición reflejaba no solo sesgo racial, sino también una concepción particular de la historia y la historiografía. Los historiadores como Malone se veían a sí mismos como guardianes del legado nacional, cuya tarea era proteger la reputación de los padres fundadores. Aceptar que Jefferson había tenido hijos con una esclava era, en esta visión, una forma de vandalismo histórico. Es importante entender el contexto en el que estos historiadores trabajaban. El siglo XX estadounidense estuvo marcado por la segregación racial, las leyes Jim Crow y la lucha por los derechos civiles. Reconocer que Jefferson, el apóstol de la libertad, había sido también un violador de esclavas, tenía implicaciones políticas incómodas. Fortalecía los argumentos de quienes señalaban la hipocresía fundamental de la democracia estadounidense. Las voces disidentes, no todos los historiadores aceptaron la narrativa oficial. A lo largo del siglo XX, algunas voces disidentes insistieron en que los testimonios de los Hemings merecían ser tomados en serio. En 1974, Fawn Brodie publicó Thomas Jefferson, An Intimate History, una biografía que argumentaba explícitamente que Jefferson y Hemings habían mantenido una relación prolongada. Brodie fue ferozmente atacada por el establishment histórico. Sus métodos fueron cuestionados, sus motivaciones impugnadas, su trabajo descartado como psicobiografía sensacionalista. Brodie no era historiadora académica, sino biógrafa popular, lo que facilitó que sus colegas la marginaran. Pero su libro vendió millones de copias y reintrodujo la cuestión de Sally Hemings en el debate público. Para muchos lectores, especialmente afroamericanos, Brodie simplemente articulaba lo que sus familias habían sabido siempre. La comunidad afroamericana, de hecho, nunca había aceptado la negación oficial.
Los descendientes de Sally Hemings habían mantenido viva la memoria de su antepasada durante generaciones, transmitiendo la historia de padres a hijos. Para ellos no había ningún misterio que resolver. Thomas Jefferson era el padre de los hijos de Sally Hemings, y las negaciones de los historiadores blancos eran simplemente otra manifestación del racismo que había definido siempre las relaciones entre las razas en América. El caso de los descendientes. Los descendientes de Sally Hemings representan un capítulo fascinante y trágico de la historia estadounidense. Tras la muerte de Jefferson, los hijos de Sally siguieron trayectorias divergentes. Beverly y Harriet, los dos mayores, pasaron a la comunidad blanca y cortaron todo contacto con su herencia africana. Sus descendientes, si los hubo, nunca supieron probablemente su verdadera historia. Se perdieron en la masa de estadounidenses blancos, llevando consigo un secreto que ya no era secreto, sino simple olvido. Madison y Eston permanecieron identificados como negros, al menos inicialmente. Madison vivió toda su vida como hombre negro en Ohio, trabajando como carpintero y granjero. Se casó con una mujer negra y tuvo varios hijos. Sus descendientes mantuvieron la historia familiar, transmitiéndola de generación en generación como un legado doloroso pero importante. Eston siguió un camino diferente. Tras vivir años como hombre negro en Ohio, se mudó a Wisconsin en la década de 1850, donde él y su familia comenzaron a identificarse como blancos. Cambió su apellido de Hemings a Jefferson, un gesto que puede interpretarse como reclamo de herencia o como estrategia de supervivencia en una sociedad donde ser negro significaba discriminación, violencia y exclusión. Los descendientes de Madison Hemings fueron particularmente activos en preservar y defender la historia de su familia. A lo largo del siglo XX, cuando historiadores académicos negaban la relación Jefferson-Hemings, los descendientes de Madison insistían en su verdad. Organizaron reuniones familiares, recopilaron documentos, dieron entrevistas, escribieron memorias. Durante décadas fueron ignorados. La Thomas Jefferson Foundation, que administra Monticello, rechazó sus solicitudes de reconocimiento. Los historiadores oficiales desestimaron sus testimonios. Cuando pedían ser incluidos en las reuniones de descendientes de Jefferson, se les decía que no había evidencia suficiente de su conexión. Esta exclusión no era meramente simbólica. Representaba una negación activa de identidad, de historia, de familia. Los descendientes de Hemings sabían quiénes eran, pero la sociedad oficial les decía que estaban equivocados, que sus memorias eran falsas, que su historia no contaba. La función social del olvido, la supresión de la historia Jefferson-Hemings, sirvió funciones sociales específicas que es importante analizar. No fue simplemente un error historiográfico o un caso de evidencia insuficiente. Fue un proyecto activo de construcción de memoria que beneficiaba a ciertos grupos y perjudicaba a otros. Para la sociedad blanca estadounidense, olvidar a Sally Hemings significaba preservar la imagen de los padres fundadores como hombres virtuosos cuyo legado podía celebrarse sin complicaciones. Permitía mantener el mito de que la esclavitud era una institución impersonal, económica, que no involucraba la intimidad degradante que la historia de Sally revelaba. Para los descendientes blancos de Jefferson, la negación protegía el honor familiar y, quizás más importante, la pureza racial. Aceptar que Thomas Jefferson había tenido hijos con una mujer negra significaba aceptar que había familias negras con legítimo derecho al nombre y la herencia Jefferson. En una sociedad obsesionada con las líneas raciales, esta era una amenaza intolerable. Para la historiografía académica, mantener la negación significaba proteger su propia autoridad.
admitir que habían estado equivocados durante un siglo, que habían ignorado evidencias válidas por sesgo racial, que habían privilegiado ciertas fuentes sobre otras por razones ideológicas, era admitir falibilidad infundamental. Para la sociedad estadounidense en general, confrontar la historia de Sally Hemings significaba confrontar las contradicciones más profundas de la experiencia nacional. Si el autor de Todos los hombres son creados iguales había violado a una mujer esclavizada y esclavizado a sus propios hijos, ¿qué significaba eso para el proyecto americano, para la democracia, para la libertad? Las consecuencias del silencio, el silencio histórico sobre Sally Hemings, tuvo consecuencias reales que se extendieron mucho más allá de la historiografía académica. Para los afroamericanos, la negación oficial representaba una manifestación más del racismo sistémico que desvalorizaba sus vidas, sus memorias y sus testimonios. Cuando los historiadores blancos rechazaban los testimonios de los Hemings, estaban diciendo, en efecto, que la palabra de un negro no tenía valor, que las memorias familiares afroamericanas no constituían evidencia histórica válida, que la historia la escribían los blancos y los negros simplemente la sufrían. Para los descendientes de Hemings, específicamente, la negación significaba ser borrados de su propia historia familiar. Significaba que instituciones como Monticello, que se beneficiaban económicamente del turismo relacionado con Jefferson, los excluían mientras contaban una versión sanitizada de la historia. Para la sociedad estadounidense en su conjunto, la supresión significaba perpetuar una comprensión incompleta y deshonesta de la esclavitud. Sí, la relación Jefferson-Hemings podía ser negada o ignorada. Entonces era posible pensar en la esclavitud como algo que ocurrió allá afuera, en los campos de algodón, entre personas sin nombre ni rostro. La intimidad de la historia de Sally, el hecho de que ocurrió en la casa del hombre más celebrado de la nación, hacía imposible esa distancia cómoda. El costo humano de la supresión más allá de las consecuencias sociales y políticas. Es importante recordar el costo humano de la supresión histórica. Cada vez que un historiador negaba la relación Jefferson-Hemings, cada vez que una institución rechazaba a los descendientes de Hemings, cada vez que un libro de texto omitía esta historia, se perpetuaba una herida. Los descendientes de Sally Hemings no son abstracciones históricas, son personas reales, con nombres y rostros, que vivieron y murieron sabiendo una verdad que la sociedad oficial se negaba a reconocer. Algunos murieron amargados, otros resignados, otros con esperanza de que algún día la verdad sería reconocida. Las generaciones más jóvenes crecieron con una identidad fragmentada, sabiendo que eran Jeffersons, pero sin poder reclamar ese nombre, sabiendo que su antepasada había sufrido, pero sin poder nombrar completamente esa injusticia. La supresión histórica no es un crimen sin víctimas. Sus víctimas son las personas cuyas historias son borradas, cuyas voces son silenciadas, cuya humanidad es negada. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moralla. Prueba de Adnen, noviembre de 1998, la revista científica Nature publicó un artículo que transformó para siempre el debate sobre Thomas Jefferson y Sally Hemings. Un equipo de investigadores, liderado por el patólogo Eugene Foster, había realizado pruebas de ADN en descendientes de los Jefferson y los Hemings. Los resultados fueron inequívocos. El cromosoma Y, que se transmite prácticamente sin cambios de padre a hijo, mostró una coincidencia perfecta entre los descendientes de Eston Hemings y los descendientes del tío paterno de Jefferson. Esto significaba que un hombre de la línea masculina, Jefferson, había sido el padre de al menos uno de los hijos de Sally Hemings. Las pruebas no podían identificar específicamente a Thomas Jefferson, ya que cualquier hombre de la línea Jefferson habría tenido el mismo cromosoma Y.
pero cuando se combinaban con la evidencia histórica, con los patrones de nacimiento que coincidían con las estancias de Jefferson en Monticello, con los testimonios de los descendientes de Hemings, con el silencio de Jefferson ante las acusaciones públicas, la conclusión era clara. Thomas Jefferson era, con toda probabilidad, el padre de los hijos de Sally Hemings. La publicación del estudio de ADN cayó como una bomba en la comunidad histórica y en la sociedad estadounidense en general. Durante décadas, los historiadores habían negado categóricamente la relación. Ahora, la ciencia parecía confirmar lo que los descendientes de Hemings habían dicho siempre. La reacción fue predeciblemente diversa. Algunos historiadores aceptaron rápidamente los resultados y comenzaron a revisar sus posiciones. Otros se atrincheraron, argumentando que las pruebas no eran concluyentes, que algún otro Jefferson podría haber sido el padre, que la ciencia no podía probarlo, que la historia no había establecido. La Thomas Jefferson Foundation encargó un estudio exhaustivo que concluyó en 2000 que existía una alta probabilidad de que Thomas Jefferson fuera el padre de Eston Hemings y que probablemente fuera el padre de los otros hijos de Sally Hemings también. Esta conclusión, emitida por la institución que había negado la relación durante décadas, representó un punto de inflexión. El reconocimiento institucional los años siguientes vieron una transformación gradual pero significativa en cómo las instituciones estadounidenses presentaban la historia de Jefferson y Hemings. Monticello, la plantación de Jefferson, convertida en museo y sitio de patrimonio, renovó completamente su presentación de la vida en la plantación. Donde antes se minimizaba o ignoraba la esclavitud, ahora se convirtió en un tema central de las visitas guiadas. Sally Hemings, antes un nombre que apenas se mencionaba, ahora tiene una exhibición permanente dedicada a su vida y su familia. En 2017, Monticello restauró y abrió al público el cuarto donde se cree que vivió Sally Hemings. Es una habitación pequeña, austera, que contrasta dramáticamente con los elegantes aposentos de Jefferson a pocos metros de distancia. La yuxtaposición es deliberada, ilustra visualmente la brecha entre el amo y la esclava, entre la celebrada mansión y los espacios invisibles donde vivían quienes la hacían posible. Los descendientes de Sally Hemings finalmente recibieron el reconocimiento que habían buscado durante generaciones. La Monticello Association, organización de descendientes de Jefferson, inicialmente votó para no admitirlos, pero eventos separados de reunión ahora incluyen a ambas familias, y el reconocimiento público de la conexión ha transformado la forma en que los descendientes de Hemings se relacionan con su propia historia. Los libros de texto comenzaron a actualizarse, aunque el proceso ha sido lento y desigual. Generaciones de estadounidenses crecieron aprendiendo sobre Jefferson sin escuchar nunca el nombre de Sally Hemings. Hoy, aunque la inclusión de esta historia sigue siendo controvertida en algunos estados, existe un consenso creciente de que no se puede enseñar sobre Jefferson sin enseñar sobre la esclavitud que hizo posible su vida. El debate sobre el legado, el reconocimiento de la relación Jefferson-Hemings intensificó un debate que ya venía desarrollándose sobre cómo las sociedades deben relacionarse con figuras históricas moralmente complicadas. Por un lado, están quienes argumentan que Jefferson debe ser juzgado por los estándares de su tiempo, que la esclavitud era una institución aceptada en la Virginia del siglo XVIII, que condenarlo retroactivamente es aplicar estándares modernos de manera anacrónica. En esta visión, Jefferson era simplemente un hombre de su época, no mejor ni peor que sus contemporáneos. Por otro lado, están quienes señalan que los estándares morales para condenar la esclavitud existían plenamente en tiempos de Jefferson. Los cuáqueros habían condenado la esclavitud desde el siglo XVII.
Los abolicionistas ya estaban activos en vida de Jefferson. El propio Jefferson escribió que la esclavitud era un mal moral. No se trata de aplicar estándares modernos, sino de tomar en serio los estándares que el propio Jefferson articuló, pero no cumplió. Este debate tiene implicaciones prácticas inmediatas. Debemos mantener los monumentos a Jefferson. Debemos seguir honrándolo en monedas y billetes. Debemos cambiar el nombre de escuelas, edificios y ciudades que llevan su nombre, o podemos honrar sus contribuciones mientras reconocemos sus crímenes. No existe una respuesta simple a estas preguntas. La historia de Jefferson ilustra la complejidad irreducible del pasado. Los seres humanos son capaces de grandes logros y terribles crueldades, a menudo simultáneamente. Negar cualquiera de estos aspectos es falsificar la historia. Lo que la historia de Sally Hemings revela más allá del debate sobre monumentos y legados, la historia de Sally Hemings revela verdades fundamentales sobre la naturaleza de la esclavitud que la narrativa estadounidense tradicional ha preferido evadir. Revela, primero, que la esclavitud no era una institución distante e impersonal, sino íntima y omnipresente. Ocurría no solo en los campos de algodón, sino en las casas de los plantadores, no solo entre extraños, sino entre personas que se conocían desde la infancia, no solo mediante el látigo, sino mediante la violación, la manipulación emocional y la explotación de vulnerabilidades humanas. Revela, segundo, que la línea entre las razas, tan fundamental para la ideología del sur esclavista, era en realidad porosa y frecuentemente cruzada. Los hijos de Sally Hemings eran 7/8 europeos, técnicamente más blancos que muchos estadounidenses que se identificaban como tales. La obsesión racial del sur era una construcción social impuesta por la fuerza de la ley, no una realidad biológica. Revela, tercero, que los padres fundadores, los hombres que articularon los ideales de libertad e igualdad, estaban profundamente comprometidos con un sistema de opresión brutal. No eran hipócritas inconscientes, sabían exactamente lo que hacían. Jefferson escribió extensamente sobre los males de la esclavitud mientras se beneficiaba de ella, mientras violaba a una mujer esclavizada, mientras esclavizaba a sus propios hijos. Revela, cuarto, que la supresión histórica es un acto político con consecuencias reales. Durante casi 2 siglos, la historia de Sally Hemings fue negada, minimizada, ignorada. Esta supresión no fue neutral. Sirvió intereses específicos, perpetuó injusticias específicas, causó daños específicos a personas reales. La esclavitud como sistema total. La historia de Jefferson y Hemings ilumina la naturaleza de la esclavitud como sistema total de dominación. No se trataba simplemente de trabajo forzado. Era un sistema diseñado para controlar cada aspecto de la vida de las personas esclavizadas. Controlaba sus cuerpos. Los esclavos podían ser golpeados, mutilados, violados, asesinados, sin recurso legal. Controlaba su trabajo. Debían trabajar para el beneficio de otros, sin compensación durante toda su vida. Controlaba su reproducción. Sus hijos nacían esclavos, aumentando la riqueza del amo. Controlaba sus familias. Podían ser separados de padres, hijos, esposos, en cualquier momento y por cualquier razón. Controlaba sus movimientos. No podían viajar sin permiso. No podían reunirse sin supervisión. Controlaba su conocimiento. Estaba prohibido enseñarles a leer y escribir. Controlaba su voz. No podían testificar en tribunales, no podían denunciar abusos, no podían dejar registro de su sufrimiento. Este control total hacía imposible cualquier forma significativa de resistencia o consentimiento. Cuando Sally Hemings negoció con Jefferson en París, lo hizo desde una posición de debilidad absoluta. Sus opciones eran acompañarlo voluntariamente o ser forzada a acompañarlo, obtener promesas de mejor trato o no obtener nada en absoluto.
Esto no es negociación, es el ajuste de términos dentro de un sistema de coerción total. Las continuidades del presente, la historia de Jefferson y Hemings, no es solo historia antigua. Sus ecos resuenan en el presente de maneras que merece la pena examinar. El legado de la esclavitud sigue configurando la sociedad estadounidense, en las disparidades económicas entre blancos y negros, en la segregación residencial de las ciudades, en las inequidades del sistema de justicia penal, en las diferencias de acceso a educación y atención médica. Los descendientes de las personas esclavizadas siguen cargando con las consecuencias de siglos de opresión. El debate sobre cómo recordar a los padres fundadores refleja debates más amplios sobre la memoria histórica. ¿Qué historias contamos? ¿A quién incluimos y a quién excluimos? ¿Cómo equilibramos la celebración de logros con el reconocimiento de crímenes? Estas preguntas siguen siendo urgentes y contestadas. La dinámica de poder que hizo posible la explotación de Sally Hemings no desapareció con la abolición de la esclavitud. Las relaciones de dominación basadas en raza, género y clase siguen estructurando las sociedades contemporáneas. Comprender cómo funcionaban en el pasado puede ayudarnos a identificar y combatir sus manifestaciones presentes. Los descendientes de Sally Hemings constituyen hoy una comunidad diversa y dispersa. Algunos son reconocidos como afroamericanos, otros como blancos, otros se identifican como multirraciales. Algunos llevan el apellido Hemings, otros Jefferson, otros nombres completamente diferentes. Algunos conocen su historia familiar, otros la descubrieron recientemente gracias a las pruebas de ADN, otros probablemente nunca la conocerán. Lo que los une es una herencia compartida de injusticia y supervivencia. Sus antepasados fueron violados, esclavizados, separados de sus familias, vendidos como mercancía, y sin embargo, sobrevivieron. Construyeron vidas, formaron familias, transmitieron memorias, preservaron verdades que la sociedad oficial se negaba a reconocer. En las reuniones de descendientes de Hemings, ancianos comparten historias que escucharon de sus abuelos, que las escucharon de los suyos. Estas cadenas de memoria oral, despreciadas durante generaciones por los historiadores académicos, resultaron ser más fiables que los documentos oficiales. Los descendientes tenían razón, los historiadores estaban equivocados. Hay algo profundamente significativo en este hecho. La verdad finalmente prevaleció, no porque las instituciones la reconocieran voluntariamente, sino porque personas comunes la preservaron, la transmitieron, la defendieron hasta que ya no pudo ser negada. La historia de cómo la verdad sobre Jefferson y Hemings finalmente emergió es una historia de resistencia tanto como la historia original de esclavitud. Hacia una historia más honesta, el reconocimiento de la relación Jefferson-Hemings ha catalizado una transformación más amplia en cómo Estados Unidos cuenta su propia historia. Cada vez más, las instituciones culturales, los educadores y los historiadores reconocen que una historia que solo celebra a los vencedores es una historia incompleta y deshonesta. Proyectos como el Equal Justice Initiative de Brian Stevenson han documentado sistemáticamente la historia de los linchamientos, las leyes Jim Crow y otros horrores de la historia afroamericana que fueron largamente ignorados. El 1619 Project del New York Times recentró la historia estadounidense alrededor de la esclavitud, generando controversia, pero también conversación necesaria. Museos de esclavitud y derechos civiles se han multiplicado, ofreciendo espacios donde historias antes marginadas pueden ser contadas y honradas.
El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, abierto en 2016 en el Mall de Washington, representa un reconocimiento institucional de que la historia afroamericana es historia americana.